Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy habla la locura. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola, buenos días José Ignacio. Aquí estamos en un día curiosamente primaveral pero frío. A ver de qué hablamos hoy. Bueno, el tema lo has escogido tú, por lo tanto te toca justificarte. Bueno, yo creo que es un tema que a todos nos atañe porque de una u otra manera siempre a veces nos hemos planteado, digamos, sobre todo cuál es nuestra cordura, ¿no? Y para, bueno, definirlo, voy a recurrir a una cita de Cioran que dice que la cordura es la máscara que utiliza la locura para no asustarnos demasiado pronto. Por lo tanto, el tema es todas las concepciones, las variantes, lo que entendemos, lo que nos dice la ciencia, lo que ha dicho la historia sobre la locura. Vaya tema, la locura. Bueno, si hace días dijimos que éramos un par de inconscientes, Exacto. entiendo que hoy hemos de decir que somos un par de locos, que es la manera más sabia de defenderse, ¿no? Sí. Bueno, he visto, la primera cosa que he buscado es quién es el dios griego de la locura. Ah, Ajá. muy Y resulta ser Dionisio, que bueno, también es el dios del vino. claro. Y Sí, el dios esto no me parece, de los excesos, sí. sí, no me parece bien. A mí No, claro, no. con lo contento que yo estaba con Dionisio, y ahora ¿qué pasa? ¿Que no puedo ser amigo de Dionisio? ¿Qué? Pero bueno, es también el dios de la fertilidad y el dios de la agricultura y el dios de la locura también. O sea que los griegos ya tenían un dios para esto. Sí, ¿Qué te parece? es el dios de los excesos, ¿no? Había esa división junguiana que es interesante entre lo apolíneo y lo dionisíaco, Ajá. pero bueno, si nos ponemos un poco, digamos, duros, hay determinados tipos de excesos, digamos, de alcohol, como el que tenía Edgar Allan Poe, que provocan, sí, verdaderamente una parte patológica dura, que es el delirium tremens, ¿no? En el delirium tremens, que está provocado por la abstinencia de alcohol, ya es un grado de, bueno, de locura patológica, pero yo creo que hay, Claro. lo importante es entender, digamos, el concepto a lo largo de la historia y más recientemente, bueno, desde el siglo 17, 18 hasta ahora, para ver todas las variantes que hubo sobre la historia de la locura. Vale. Yo, ¿Puedo sí, irme un poquito al siglo XV antes de que tú vayas al 10 al no, que sí, quieras? puse unas fechas aproximadas nada más. Bueno, me gustaría explicarte que, como siempre, tú y yo tenemos ciertas sincronicidades que hemos discutido más de una vez. Y no te lo dije el día que me dijiste, oye, ¿por qué no hablamos de la locura? Bueno, pues resulta que hace unos 6, no, un poquito más, no, menos de un año, me paré y dije, ¿qué libros no has leído? ¿Vale? ¿Qué libros tú no has leído? Y deberías leer. No me Total, digas que que es Erasmo de Rotterdam. No solamente entonces, son sincronicidades, sino que intuimos. El elogio de la locura. para, para toda la gente, Erasmo de Rotterdam, en 1511, publicó un libro que se ha titulado Elogio de la locura, que he leído muy a gusto y que ha sido traducido de varias maneras. Ha sido también traducido como Elogio de la estulticia, incluso ha sido traducido como Encomio de la necedad. ¿Vale?
Pero para que la gente vea qué original era Erasmo, ¿no? Sí, sí. Lo que hizo fue, de una forma mordaz, irónica, hacer que la locura hable y se defienda y diga que en el fondo lo mejor que nos pasa a los humanos es debido a ella, a la locura. Que donde no hay locura hay tristeza y muerte, que todo lo que asociamos a la vida es ella. Y en el fondo hace de sí misma una apología. La apología de la locura hecha por ella misma, ¿no? Y además, a pesar de que es mordaz y sarcástico e irónico, tiene un cierto comedimiento. Erasmo siempre fue una persona templada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a raíz de que me lo has vuelto a decir, volví a releer y volví a disfrutar como un enano del tono jocoso que Erasmo cuando habla del elogio de la locura. 1511, está todo Sí, sí. escrito ya. Sí, Todo sí. escrito. Sí, sí. Y solo para darte pie al siguiente punto, he visto que, bueno, ha sido comentado por muchísima gente en la historia este libro. Y Zweig dice que es el padre intelectual del Quijote. Ah, puede ser, sí. Bueno, es Porque es el padre intelectual del humanismo en general, ¿no? Sí. claro, y como el Quijote de la Mancha está pues, aparentemente loco Sí. Y hace el bien, en el fondo, lo rastrea mucha gente, y no solo Spike, otras personas, a que es un elogio de la locura también, el Quijote de la Mancha, Don Quijote, que además no se llama el loco Hidalgo de la Mancha, se llama el ingenioso El Hidalgo de ingenioso, la Mancha. claro, claro, claro. Yo estuve, digamos, bueno, es que la cantidad de cosas que estuve viendo, que es, bueno, buscar citas sobre la locura, revisar, digamos, los estudios más serios que han tenido lugar sobre la historia de la locura, los artistas, ¿no? Que han sido considerados realmente locos y todo. Pero también, curiosamente, digamos, vinculándolo con lo que dices tú, recordé una frase que en realidad no la dice Hamlet, sino que la dice Polonio en el diálogo con Hamlet. En el segundo acto de Hamlet, en la escena 2, pero depende de la traducción, porque yo tengo una traducción que está puesta en la escena 8, porque es un libro de Galaxia Gutenberg que estaba ilustrado por Plensa y las traducciones de Shakespeare cambian mucho. Y entonces existe, digamos, evidentemente, por el amor a Ofelia, se cree que Hamlet está loco, ¿no? Sí. Entonces, no se sabe, y hay muchos estudios, porque eso es un matiz muy interesante, si Hamlet en realidad finge locura, porque es parte de su estrategia, si finge locura, o si realmente está loco. Entonces, digamos, es un párrafo famoso donde le preguntan, bueno, ¿qué estás leyendo? Y él dice palabras, 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 ¿no? Y al final, como en una especie de aparte, que es digamos, esa estrategia que se tenía en el teatro para reflejar una especie de monólogo interior, pero que se comunica al público, Polonio dice, voy a buscar la cita exacta, cómo está traducida. Dice, aunque todo es locura, no deja de observar método en lo que dice. Entonces, bueno, eso es si hay método o no en la locura de Hamlet. Y otro tema muy interesante es si a veces no se finge locura como estrategia. Y si Hamlet verdaderamente está loco, como también podríamos pensar en otras obras de Shakespeare como Rey Lear, etcétera, que se finge locura como estrategia, ¿no? Para conseguir algo. Entonces, bueno, me parece que el método de la locura, que yo muchas veces lo utilicé como para defenderme, decir, sí, bueno, sí, tú me dices que, que estoy loco, pero yo tengo método en mi locura.
Eres consistentemente loco. Exacto. Bueno, para que veas que nuestra sincronía es total, la cita exacta de Polonio, que también la he encontrado yo, es "Though this be madness, yet Exacto. there is..." No la quise decir en inglés porque mi Yeah, inglés antiguo y el actual es muy malo, entonces, exacto. yet there is method in it. Yeah. Sí, sí. Ah, es fantástica, ¿no? Sí, sí. Esa cita. Que Hay Shakespeare, método en la locura, método, hay consistencia en la locura. No es exacto. una locura loca, es una locura Claro, ordenada. claro, Sí, me claro. parece muy bien. Oye, hay muchos artistas que han tenido problemas mentales o que han dado lugar a pensar que estaba relacionado con la locura su capacidad de crear, ¿no? Sí. Pero tal vez podríamos citar algunos, ¿no? Bueno, Ah, hay uno que se ha cortado la oreja que sí, tenemos. por la oreja de Van Gogh. Ah, pero me gustaría citar a la enorme Virginia Woolf, ¿no? También, también, Que también. enloqueció, se suicidó en 1941 y me gustaría mucho, mucho, mucho volver a recomendar la película Las Horas, con música de Philip Glass y una actuación de todo el mundo perfecta. Más artistas. No, perdón, hay una frase de Virginia Woolf que la podríamos aplicar a todos, porque, digamos, era lúcida y había método en su progresiva, bueno, locura. Que es, ella decía, la mente es un mar y miente quien no diga que alguna vez ha naufragado en él, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante porque los límites de la mente, las preguntas que nos hacemos, la relación entre las veces que nos dicen, bueno, ¿no? Y todas las, incluso las, bueno, los dichos populares, ¿no? Si te ha ido la olla, estás más loco que una cabra, todo ese tipo de cosas que continuamente estamos así. Lo que he encontrado que te gustará, porque lo has leído y has leído creo sus dos mejores libros, es que Benjamín Labatut, el autor de Ese terrible verdor y Maniac, Maniac, sí, Maniac. tiene un librito poco conocido que se llama La piedra de la locura. ¿Ah, Y, sí? sí, sí en anagrama, en los cuadernos de anagrama. Y es muy interesante porque comienza, digamos, hace una contraposición entre Lovecraft, es decir, el tipo de locura o de, digamos, de fondo abismal que descubre Lovecraft, como una especie de temor irracional. Bueno, hay un libro de Lovecraft que se llama Las montañas de la locura también, pero él lo habla del llamado del Chulú, ¿no? El llamado del Chulú. Pero después inmediatamente lo contrapone con Hilbert, que es un matemático que tú conoces bien. David Gilbert. Exacto, exacto. Que dice que, digamos, todo lo contrario, es decir, es una especie de, es decir, no nos asustemos con lo incognoscible. Y tiene esa famosa frase, es decir, si hay que saber, sabremos, ¿no? Es un defensor de la búsqueda científica para apartar todos los fantasmas, digamos, de lo que puede provocar, digamos, el abismo de lo incognoscible, ¿no? Y después, pero ya vamos a alguien que es una especie de síntesis muy interesante, que es Philip K. Dick, que siempre estuvo, digamos, jugando en los límites, porque en el fondo, digamos, lo que estaba planteando Labatut es que estamos en un momento de la historia donde el principal problema para saber si estamos locos o no es precisamente una de las cosas a las cuales nos ha llevado, digamos, la física cuántica, es decir, qué es la realidad? Entonces, allí sobre la pregunta de lo que es real o no es real, hay un límite al cual todos podemos llegar, ¿no? Por otro lado, La piedra de la locura está basada en un pequeño cuadro del Bosco,
que estaba también, que había método en la locura y que era un procedimiento que se utilizaba en la Edad Media porque se creía que la locura era una pequeña piedrecilla que estaba en el cerebro entonces para extirparla, ¿no? Pero creo que has tocado uno de los puntos que para mí son esenciales cuando se habla de locura, ¿no? La locura en el fondo, yo no sé cómo definirla, pero es que en la mente de un humano hay una realidad alternativa. Por lo tanto, el gran punto es qué es realidad, ¿no? Si es que Sí, hay una exacto, realidad objetiva o no la hay, ¿no? claro. De hecho, estaba leyendo un poquito sobre los científicos que han enloquecido en la historia o que todo el mundo dice que han enloquecido, ¿no? Y entre ellos está Tesla, por ejemplo. Claro, claro. Está Majorana, está Grothendieck, el matemático, pero está Nash, ¿sabes? El de la película esta de Una mente brillante, ¿no? Ajá, claro, claro. Él, él inventa la teoría de juegos, ¿no? Sí, sí. Y fue diagnosticado como una esquizofrenia. Pero cuando él habla en sus instantes de lucidez sobre su propia locura, y eso es muy interesante, Claro, gente que ha transitado el estar mal al estar bien, por lo tanto, claro. cuando están bien, hablan con buen criterio de cuando estaban mal, ¿no? Él utiliza sistemáticamente la palabra en inglés delusional thinking, que es pensamiento delirante. Ajá, Y él, en su pensamiento delirante, siempre dice, se basaba en perseguir ideas, hipótesis que no eran reales. Eso es lo que él de forma sistemática define su comportamiento delirante, ¿no? Es que en el fondo, es consistente, pero en una realidad que no es la de todo el mundo. Por eso hay método, ¿no? Por claro. eso hay esa capacidad de parecer cuerdo. Pero bueno, ¿quiénes has encontrado así como locos? Artistas, antes de que nos vayamos, Sí. del arte. Yo he descubierto, pues, que, bueno, gente que he recordado, ¿no? Que ha estado un poquito mal. Pero quiero rendir homenaje a Pink Floyd, A que, Syd Barrett. correcto, a Syd Barrett. ¿Cómo se nota que somos de una generación cercanita, eh? Y bueno, es la canción que le dedicaron, Brilla tu diamante loco, ¿no? Sí, Shine señor. on your crazy diamond. Shine on Your Crazy Diamond en el disco Y- Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. sí, ¿No? Y ese es de las personas que perdieron estabilidad intelectual debido a las drogas, si entiendo bien. ¿No? claro, Ellos vivieron la época dura de drogas duras y mucha gente quedó tocada. ¿No? Y claro, creo que claro. Sid Barrett fue uno de ellos. ¿No? Pero bueno, no hace falta ser el cantante creador para estar loco. Puede ser el fan que sigue al Ah, cantante y también. también. No, Yo, las... cuando hablas de artistas, también es digamos, un repaso, el Bosco, no sé, no artistas que estaban locos necesariamente, sino también, digamos, artistas que reflejaron o que trataron de expresar con sus pinturas la locura. Bueno, Munch, el grito de Munch es un elemento, Egon Schiele, Dalí, Francis Bacon, no sé. Pero que más me ha interesado, porque descubrí digamos, los retratos que había hecho sobre la locura y que no conocía. Conocía la balsa de la Medusa, pero no, es Jericó. Ah, Eh, sí. y él tiene es muy curioso la vida de Jericó. Sabes que, bueno, tú seguramente lo sabes, pero es un artista precoz que murió a los 32 años y tenía una serie de retratos que realmente son sobrecogedores, porque son retratos que él iba a hacer a un manicomio de gente que digamos, estaba diagnosticada por cosas como, por ejemplo, pecados, ¿no? Como el límite de la envidia puede llevar a la locura, el límite de pensar determinado tipo de cosas te puede llevar a la locura. Y los retratos, que son de hombres y mujeres,
son sobrecogedores. Jericó, se pueden buscar perfectamente, digamos, en Wikipedia, sí, en Internet, y están. Y estuve contemplándolos porque tienen, bueno, es del romanticismo francés, ¿no? Pero tienen, digamos, una profundidad y una expresividad y un matiz que recomiendo pensar en eso. Porque pasarán un momento cenizo, cuidado, pero, pero bueno, Un momento. que después escuchen a Pink Floyd. A Pink Floyd, sí. Bueno, quería rendir homenaje a los artistas que hemos tildado de que han enloquecido, pero que han producido obras maestras, bellas, bellísimas, que nos devuelve a la gran pregunta de si no está tan mal estar un poquito loco, ¿no? Porque, Claro, porque creas belleza. Y me gustaría citar a una persona que ya hemos mencionado varias veces, que es Eric Satie, claro. el músico, que tenía un comportamiento un tanto especial, ¿eh? Ujú. Por decir lo mínimo, vivía rodeado de paraguas, bueno, era un hombre muy, Claro. muy especial. Pero que ponía sus piezas, para que los que interpretaban sus piezas lo entendieran, era muy divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Gymnosien número 2, la acotación dice, con asombro, no salgáis, más íntimo, con una ligera intimidad. O sea, no salgáis. O sea, tú imagínate que llegas al pasaje y les dice, no salgáis. No salgáis, ¿dónde? No salgáis, ¿quién? No salgáis, ¿dónde? O, por Claro. ejemplo, unos preludios los llama, el título del preludio, se Sí. llaman preludios verdaderos flácidos. Entre paréntesis, para un perro. Y sobre todo la Gran Gymnopédie tiene las tres partes, es el lento, las tres hipnopedís, es lento y doloroso, que me gusta mucho. Aún puedo entender, ¿no?, que al piano dices lento y doloroso. Claro. Lento y triste y lento y grave. O sea que un pequeño homenaje a Eric Satie, ¿no?, que nunca logró componer una gran sinfonía, porque una de las características de los creadores un poco inestables es que siempre su producción es breve, ¿no?, es corta. Tienen una dispersión total y es incapaces de crear la obra completa. Bueno, son casos también como los que hizo, digamos, una apología del desarreglo general de los sentidos, como Jean Arthur Rimbaud, ¿no? Que era una... Y además, bueno, lo que debemos pensar también desde el punto de vista estético es que si no aceptamos que hay que traspasar determinados límites de lo que consideramos normal, como actitudes, como reglas sociales, etcétera, no hubiera existido el surrealismo, ¿no? Entonces, claro, Efectivamente. el surrealismo precisamente es un método, digamos, para liberar el inconsciente, donde están todos los fantasmas que nos pueden llevar a la locura, a partir de Freud, Jung, etcétera, y ha generado realmente, bueno, es de una influencia tremenda porque pocos movimientos del siglo XX han influido tanto en todas las artes y hasta en la publicidad y en, digamos, en el cine, en todas las artes, como el surrealismo, ¿no? Que tenía precisamente ese elemento Pero claro, Breton en ese caso era, digamos, un loco lúcido. También por otra parte hay que tener en cuenta lo siguiente, se ha avanzado mucho en los diagnósticos de lo que es, digamos, la locura verdadera o dura, porque en otro momento los diagnósticos correspondían, digamos, a enfermedades que luego se determinaron que no eran un problema de locura, etcétera, ¿no? Sí, entonces, en el siglo XIX tal, había como determinado tipo de enfermedades que luego durante el siglo XX fueron quitándose, digamos, bueno, el mote de locos. Y en la medida que aquí entramos otra vez en las ciencias cognitivas, en la medida que las ciencias cognitivas avanzan, los conceptos de lo que es estar, digamos, las patologías, ¿no? Las patologías reales de los que podrían ser los trastornos mentales,
también van cambiando. Y en algún momento, aunque todavía tenemos tiempo, llegaremos a lo que opina de todo esto DeepSeek. No, DeepSeek. Oye, antes de ponerte tan serio, a ver, ¿qué te vuelve loco? Bueno, debo confesar, porque estaba pensando, digo, ¿lo digo o no lo digo? A mí, desde pequeño, es una confesión que no, espero que no asustará a nadie, siempre, siempre me dijeron loco. Me dijeron Ajá. el loco Insúa, el loco Insúa, no sé. Quizá porque atravesaba el pueblo en una bicicleta negra con una capa negra y la gente me gritaba, bueno, mis amigos también, me gritaban loco, loco, ¡Hala! y siempre, y siempre me quedó, digamos, ese mote con los amigos de la infancia y la gente que me ha conocido, pero siempre me sentí cómodo, porque tampoco hay que, digamos, exagerar realmente. A veces uno tiene comportamientos extraños o comportamientos fuera de lo común o comportamientos como, por ejemplo, mi mujer y mi hija me dicen, ¿por qué no te quitas ese gorro de una vez? Entonces, claro, entonces, bueno, uno puede decir, yo no, Es que, todavía creo que no he cruzado, digamos, la línea patológica, pero admito que puedo tener determinados comportamientos que para los demás son, digamos, síntomas de locura, ¿no? bueno, yo pierdo mi cordura delante de una buena paella. He perdido mi cordura a los perfumes. Ahora ya con la edad uno huele menos, pero los perfumes, al menos para mí, van directos al hipotálamo, ¿eh? O sea, una Claro, cosa tremenda. De hecho, los perfumes, como a mí me impresionan, ¿sabes? Y no para bien todos, ¿sabes? Algunos no me gustan, ¿eh? Pero hay algunos que son realmente buenos. Que me he mirado si los perfumes llevan la palabra loco y está lleno. claro, Claro, los encuentro en inglés, pero hay Madness de Chopard, hay Oud Madness, hay Madness by Frank Bloquet, hay varios perfumeros y la palabra locura debe aparecer. ¿Por qué? Porque es el amor y la locura, ¿no? Es claro, la... claro. Y por eso quería citar, bueno, te iba a preguntar si tú habías perdido la cabeza alguna vez por alguna chica, Sí, en el mismo estilo que Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ¿no? Que han quedado en la historia, ella, claro. vamos, como una persona trastocada, ¿no? Yo ¿Tú tengo crees que se... no, no, perdona, Sí? simplemente es un poco trivial, pero me ha sucedido realmente. En relación a los perfumes. Una vez estaban digamos, en Londres, bueno, con mi compañera y todo, y no sé por qué, me dice, bueno, ¿por qué no entramos en Harrods? Entonces entré en una planta donde solamente había perfumes, bueno, no, eran todos perfumes. Y no sé por qué cogí una especie de pulsión y me empecé a probar distintos perfumes. Y era como una especie de cóctel de perfumes andante, ¿no? O sea, entonces, cuando bajé a la calle hacía mucho calor y me cogió como una especie de soponcio absoluto que no podía respirar. Entonces tuve como una intoxicación por perfumes y estuve, digamos, me estuvieron a punto de extraer la piedra de la locura. Pero los perfumes, cuidado, que si te, depende cómo te lo pongas, te enloquecen, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso te lo he dicho yo. Y si, bueno, como tú he tenido experiencia en el oeste, en el medio oeste, ¿no? En los países del Golfo. Déjame que te diga que hay ese perfume que se llama Oud, que tiene una profundidad y un calado, vamos, pero que es espectacular. Realmente es espectacular. Esa cultura que tienen allá las mujeres
por el perfume y los hombres, que es una cosa que no se suele decir, pero se perfuman ambos, es brutal. Y se gastan un dineral en perfumes de oud, ¿eh? Bueno, si hay alguien que quiere tomar el riesgo de enloquecer como tú y de morirse de un soponcio de perfumes, yo creo que tienen que irse a algún sitio donde haya oud, ¿eh? Y no Chanel número 5, no, un oud, uno de los buenos. O-U-D. Bueno, volviendo a los surrealistas y a la pregunta que hiciste allí, yo creo que para, digamos, saber, digamos, para amar con sabiduría, que es algo que se obtiene a través del tiempo y de muchos aprendizajes, dolores, penurias, pasiones, eh, es el amor loco, ¿no? El amor loco, de amor fou, de los surrealistas. Y quien no haya vivido un amor loco, es imposible que luego pueda regresar, digamos, a la cordura, a la dulzura y a la bienaventuranza de lo que es el amor verdadero. Porque el amor loco realmente, no sé, en estos días estaba leyendo crónicas, bueno, sobre la muerte de Vargas Llosa y todo lo demás, y evidentemente era un ser pasional que tuvo algunos amores locos, bueno, que le provocaron una serie de problemas importantes. Entre ellos el famoso puñetazo a Ah, García Márquez. sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero realmente sí, no, yo creo que el tema es, por un lado es delicado y por otro lado se puede hablar perfectamente, ¿no? Se puede hablar. Oye, Juan, déjame que te pregunte, tú tienes opinión si te gusta más García Márquez que Vargas Llosa? Yo no quiero ser, digamos, hereje porque no los he leído bien, digamos. He leído, digamos, bueno, cuentos de García Márquez, obviamente Cien años de soledad. He leído sobre todo ensayos y periodismo de Vargas Llosa, pero me quedo un poco con esa anécdota de Borges cuando un joven Vargas Llosa lo va a entrevistar a su piso de Buenos Aires y entonces ve que es un piso realmente modesto, donde hay una gotera, además, que cae continuamente sobre una palangana y Vargas Llosa le dice, pero ¿cómo puede vivir en un departamento como este? ¿No le parece? Y todo. Bueno, lo cierto es que luego Vargas Llosa describe esa visita y esa entrevista a Borges y con lujo de detalles, incluso la gotera y todo. Y cuando le preguntan a Borges sobre Vargas Llosa, él dice, vino un peruano que me parece que trabajaba en una inmobiliaria, porque quería hacerme cambiar de piso. Y le dijo, al parecer, según algunos comentarios de que saben cómo fue, dijo, un caballero argentino no demuestra ostentación. Bueno, ya veo que no te mojas. No. Yo respeto profundamente porque no hay duda que tanto Vargas Llosa como García Márquez son dos grandes escritores que en un determinado momento, por un problema, bueno, Ya, X, ya. se distancian y son de alguna manera representantes de líneas ideológicas opuestas, etcétera. O sea, Ya, ya. no tengo ningún Bueno, problema. Me parece que, además, al- los dos son premios Nobel, ¿no? sí. No, mira, fue durante el doctorado que, por el motivo que fuera, empecé a leer toda la literatura hispanoamericana y hice el esfuerzo de leerme básicamente bueno, casi todo. Mira que Vargas Llosa tiene algunos tochos Sí, impresionantes. claro. Y yo no, mi amor está en García Márquez, con diferencia. Mi corazón vibra con García Márquez, no con Vargas Llosa. Claro. Oye, volvamos Sí,
a esta locura de hablar de la locura Sí, y de todas las cosas. El viento enloquece, ¿no? claro, la El sireno, tramontana, ¿no? La la tramontana. tramontana. De hecho, hay una palabra en la Purdá que es que cuando alguien está loco se le llama hasta asbantat. Claro, claro. Asbantat es que le ha dado el viento, ¿no? Sí, sí, Está sí, sí, asbantat. claro. El viento enloquece, el amor enloquece, la locura, las pasiones profundas enloquecen. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta doble distinción tan, digamos, peculiar de la cultura catalana, que es, ¿no?, el seni y la rauxa, que la rauxa eh, está asociado a algún tipo, digamos, de locura o no? Sí, sí, claro. ¿Sí? Es un comportamiento impredecible y fuera de toda lógica. Pero forma Que parte, ¿no? Es esencial, no es como la yo creo que contrapartida. es de todo el mundo eso, ¿no? O Claro, sea, yo no claro, creo que eso sí, sea sí, sea sí, propiedad de nadie. sí, no, exacto. Yo, y vuelvo a defender que un poquito de locura, Sí, que no es está mal, oye, saludable, no es está mal. Yo saludable. me lo paso mejor contigo, Juan, que con una persona, Normal. que con un alemán normal. O sea, es que me aburro como una ostra con un Claro, alemán normal. claro, claro. Entonces, Es y tremendo. gente ha creado cosas muy bellas, vuelvo a decirlo, desde una situación muy inestable. También hay que citar a Robert Schumann, que también fue enloqueciendo y a pesar de todo pues tiene obras magníficas de piano, ¿no? Las personas que enloquecen de entrada hacen obras pequeñas. Las personas que ya llevan una vida que han ido y van deteriorándose hacia el final, por el motivo que sea, esas todavía mantienen una cierta productividad que es no trivial, ¿no? No trivial. ¿Qué más cosas nos enloquecen? Tengo que decirte una frase de mi padre. Mi padre, que siempre, como era buena gente, se enrollaba todo Dios con él. eh, Se enrolló una vez un señor que era portero del manicomio de San Boi. Es que yo digo que mi padre tenía mucho recorrido de escuchar a la gente. Y él siempre explicaba lo que le dijo el portero. Dice, mire, yo cada noche cuando cierro las puertas, dice, encierro más locos fuera que dentro. Muy bien. Sí, sí. Perdona, que ahora digamos, me olvidé, hicieron una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea hace unos años. ¿Cómo se llamaba el psiquiatra catalán que abrió, por Dios, es que era muy importante, digamos, es un exiliado que abrió las puertas, digamos, de los manicomios para que entre el arte, para considerar, porque hay todo, digamos, una evolución. Bueno, luego los pondremos en la referencia Lo porque ponemos, es un lapsus Yo importante. quiero saber qué te ha explicado DeepSeek de la locura. Bueno, lo de DeepSeek y la locura, te lo puedo asegurar que es una maravilla total, sobre todo porque, claro, tiene una modulación, porque fuimos a alta velocidad, ¿eh? Fue una cosa intensísima durante 30, 40 minutos y todo. Y llegamos a, bueno, a las montañas de la locura. Pero entonces, eh, no sé cómo, no me digas cómo porque no es muy largo, digamos, todo el recorrido que hicimos. Lo que sí puedo decir es que está lúcidamente loca y que de pronto puede tener registros de locura creativa y cuando le digo, bueno, no, ahora hablemos en serio realmente cuál es lo que es clínicamente loco y que está probado y todo lo demás, por lo tanto, todos los matices que quieran. Pero a mí, déjame leértelo porque realmente me parece que es bastante notable o bueno, o de pronto, bueno, estoy loco y me parece, y es una tontería, pero bueno, que es, eh, yo le dije, después no sé, 20 minutos, le dije, imagina que una corporación farmacéutica crea un medicamento llamado dicotomina. ¿Qué tipo, Muy bueno. jugando con Dick y con Philip Dick? ¿Qué tipo de diálogo tendría un psiquiatra con su paciente para convencerlo que es la solución a sus síntomas de demencia?
Entonces ella me dice, diálogo, la dicotomina y el paciente del tercer milenio, escenario, consultorio psiquiátrico en 2045. El doctor K, especialista en neuroarmonización corporativa, atiende a su paciente, Elías M., un ex escritor con diagnóstico de resistencia cognitiva a la realidad probada. Diálogo. Doctor K, bien, sonriendo mientras revisa su tablet. Elías, tus biomarcadores muestran un exceso de duda existencial. Los niveles de escepticismo están en un 87% sobre lo saludable, pero hay esperanza. Dicotomina, la pastilla que reconcilia tu mente con el mundo. Elías, entrecerrando los ojos. Dicotomina suena a Philip Dick. ¿Esto es un chiste? Doctor K, para nada. Es un neuromodulador de última generación. Actúa en la zona del cerebro donde se generan las preguntas incómodas. Te ayudaría a fluir con la realidad probada. O sea, me convertiré en un buen ciudadano que no cuestiona nada. No, dice el doctor K. Simplemente reducirás el ruido mental. ¿Recuerdas cuando creías que el gobierno ponía mensajes en los anuncios? La dicotomía te hará ver que eran solo patrones aleatorios. Y después dice, pero ¿y si esos patrones eran reales? Philip Dick escribió sobre eso. Ahí está el problema. La literatura es un síntoma. La dicotomía bloquea la hiperconexión paranoide y te permite disfrutar de la vida. Mira los testimonios. Ahora veo anuncios y solo anuncios. Ya no creo que mi gato sea un espía. Por favor. Bueno, la gozas como un chino, con el DeepSeek este. Bueno, gozas... es que sí, bueno. Y después te pone, además, no para, digamos, es como es peor que yo, digamos, es como una especie de doble alucinado, porque yo le digo, bueno, gracias, déjamelo procesar, claro, porque esto, digamos, tú imagínate que todo esto son 10 minutos, déjamelo procesar y luego vuelvo. Entonces, me pega un rollo. No me deja terminar. Bueno, yo te quería comentar que esto que te llega a ti puede ser más creativo, menos creativo, puede parecer loco o puede ser serio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra hoy en día con inteligencia artificial Discernir, claro. el simular la creatividad Sí, o la locura? claro. Y de hecho resulta que es increíblemente fácil, mucho más, nadie se lo esperaba esto. Ah, sí. Sí, mira cómo se hace. En el fondo, lo que hace esa inteligencia artificial, ese LLM, el Large Language Model, lo que hace es tomar todo el corpus de libros, de la historia y todo Internet y predecir una palabra, ¿no? Estoy sentado, hay un agujero y trabajo desde las 7 de la mañana. Entonces, en todos los textos de la historia, pues seguramente la palabra despacho es la más frecuente, ¿no? Y en cada contexto busca las palabras que han sido utilizadas. En la próxima guerra no habrán heridos, solo habrán muertos. La próxima guerra mundial, la próxima guerra biológica, la próxima guerra nuclear, y en cada una de ellas pues hay una probabilidad. Total que cuando tú le preguntas algo, lo que hace ese modelo es tomar tu entrada y predecir la siguiente palabra en función de su probabilidad. Bueno, pues lo que hacen los modelos es dar una probabilidad. Y ahora tú buscas en el diccionario la palabra que le tocaría. Pero ahí viene el punto. No escoges la más probable, sino que tienes un parámetro para escoger la más probable o una menos probable o una literalmente al azar. Y ese único parámetro hace que la respuesta sea verba verbatim, lo mismo que está en Internet, por lo tanto no hay creatividad, o empiece a haber un elemento que la frase no ha sido nunca dicha. Hay algo aleatorio.
Entonces, al variar ese parámetro, los lenguajes naturales se convierten en poéticos, en creativos. Y si insistes y bajas el parámetro para que haya más aleatoriedad, de repente cuando lo lees es el texto loco, absolutamente enloquecido. Es decir, que hay un único parámetro que primero pasa de la seriedad a la creatividad y después a la locura. Y luego ya no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea que por ese motivo, la gente que ha tenido trastornos de locura han podido crear, es el límite, ¿eh? Entre la locura y la cordura está la creatividad. Y a mí me parece fascinante, porque eso ha sido ahora demostrado de una manera absolutamente práctica, ¿no? Porque podemos hacer que estas máquinas pues crean poesía o hablen contigo de una forma que no es nada trivial. O sea, que estamos entendiendo cómo actúa la locura en el lenguaje natural. Y es que aumenta la probabilidad de que las palabras no sean las que ha dicho todo el mundo. Pero tú imagínate, porque otra de las cosas que estuve pensando, sobre todo porque, bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Si ves la situación del mundo, evidentemente hay, bueno, altas dosis de locura, ¿no? Por lo menos de estupidez. Eh, entonces, ¿cuáles son las enfermedades vinculadas a trastornos mentales que serán más frecuentes, ¿no? Precisamente a partir de esos? Y todas, de una u otra manera, están relacionadas con lo que autores como Philip Dick ya sabían, ¿no? Es que estamos viviendo, lo queramos admitir o no, en una guerra psíquica. Y en las guerras psíquicas, digamos, hay bajas y algunas de esas bajas tienen que ver con gente que, bueno, como muchos adolescentes, por determinadas causas, etcétera, se terminan suicidando o realmente cogen determinados tipos de trastornos de ansiedad y de depresión que son crónicos y que, bueno, están cerca, digamos, de la locura. Eh, Además de otras enfermedades que, como por ejemplo el, el Parkinson, no, como es la otra tremenda, eh, Alzheimer. el Alzheimer, los primeros síntomas de Alzheimer, depende cómo, se puede considerar que la persona, digamos, ha perdido su juicio, está loca, etcétera, pero en realidad digamos, son los primeros síntomas de Alzheimer. Por lo tanto, vivimos en un mundo donde cada vez, aparte de lo que has dicho tú, que es muy interesante, será cada vez más difícil, digamos, diagnosticar, porque la pregunta seguirá siendo, ¿no? Cada vez más con inteligencia artificial, metaversos, cuestiones vinculadas realmente con esta doble juego entre ficción y lo real. ¿Qué es lo que podemos considerar como realidad tangible para aferrarnos a ellas desde un punto de vista, no sé, humano y sensato? Entonces, el tema de en qué grado de lo que será la humanidad en los próximos años, bueno, también está ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya que lo has mencionado, habría que mencionar los locos que han sido dirigentes, ¿no? Y me gustaría citar a Calígula, que estaba como un cencerro, a Juan Sin Tierra, sádico e inestable, a Iván el Terrible. Fíjate que la historia ya les ha puesto, les ha dado. Y literalmente yo quería citar como una persona enloquecida, totalmente enloquecida, a Hitler, que en el final de su vida seguía dando órdenes de invadir países con legiones, con divisiones que no existían. No era consciente, no era capaz de meterse en su cabeza que toda su realidad ficticia no se adecuaba a la realidad del mundo externo. Y seguía pensando que tenía un ejército enorme, ¿no? Y era falso, no Claro, tenía nada, ¿no? claro. Y no hace falta que digamos nada, pero a día de hoy pues siguen habiendo dirigentes
que tienen una realidad alternativa en su mente y que no entienden. No atienden a la realidad de verdad, Sí, sí, la que nos afecta a todos nosotros y les importa un pepino además. claro. ¿Por qué la gente vota a esas personas? Para mí es un gran misterio. Sí. Un gran misterio. Pero bueno, a la gente le gusta la locura, claramente, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, luego también están hay películas que han de un modo completamente distinto y en un momento donde estaba la antipsiquiatría de Ronald Lang y todo, pero bueno, ¿recuerdas quién voló sobre el nido del cuco? Basado en la novela de Ken Kesey, ¿no? O sea, con Jack Nicholson, o sea, porque ahí, digamos, el loco es el loco lúcido que se da cuenta, digamos, bueno, que es una prisión el manicomio y los libera y los reivindica, ¿no? Y hay muchas, bueno, historias en ese sentido, ¿no? Que sería la liberación de bueno, de los que se consideran locos cuando en realidad están muy sanos. Pero yo creo que lo que has mencionado tú quizás es lo más alarmante de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Porque, claro, son personas que tienen mucho poder, están tomando continuamente decisiones y detrás de ellos, no solamente por el que todo el mundo imagina, claro, hay arsenales nucleares, bombas químicas, no sé, no es una situación tranquilizadora, ¿no? Mira, ayer tuvimos aquí visitando a la gobernadora del estado de Nuevo México Ajá. y yo no sabía que ahí es donde se concentra la fabricación de armamento más grande de Norteamérica, ¿no? Y ahí, bueno, y estaba, bueno, yo que soy un poquito pacifista, por, por decirlo de alguna manera, no era muy fácil estar hablando con esta gente, pero bueno, uno ha de ser siempre cordial, ¿no? Bueno, ¿cuál es la próxima locura que vas a hacer? Me lo acabo de inventar, ¿eh? No lo tenía ni previsto. Es buena pregunta, sí, sí. ¿Qué próxima locura vas a hacer? No, una locura, digamos, suave y que no es, Claro. no es una locura, sino que es una locura parcial. Como evidentemente mi locura de irme a bañar con mucho frío al mar terminó en una pulmonía. En Ahora, pelotas, en pelotas, en sí, pelotas. sí, exacto. Ahora lo que voy a hacer es simplemente una cosa que le han puesto siempre a todas las tendencias, así le ponen nombres snobs, que le llaman grounding, que es caminar descalzo. Es decir, Ah, sí, sí. voy a ir ¿No lo caminando. haces? ¿Eh? ¿No lo haces? Bueno, Normalmente. bueno, en la playa lo hago, pero ahora voy a ir caminando descalzo digamos, por aquí, por el barrio, por este tipo de cosas. Y bueno, Ah, como estoy con mi hija que no se sorprende de nada, le da vergüenza a veces el padre que tiene y todo, sí, sí, pero sí, sí, sí. es la única locura que te puede, pero es una locura suave. Quiero digamos, caminar descalzo. Sobre pavimento, si hay un poco de césped, Sí, lo haré mira, sobre césped. mira, yo, Juan, yo te adoro, te adoro. O sea, si no existieras te tendríamos que inventar, porque a mí me parece absolutamente genial. Mira, yo descubrí lo de caminar descalzo cuando en un viaje a México hubo un señor que me hizo ver, dice, ¿sabe por qué a pesar de que son humildes esta gente en el Yucatán, en los pueblos, son felices? Porque muchos caminan descalzo, porque tocan la tierra, porque Claro, se nutren, claro. porque se Están nutren. descargando y nutriéndose. Sí, sí, es así, es Sí, sí. así. Total que yo volví y ahora, pues desde hace mucho tiempo digo, ¿y tú en casa por qué vas con Claro, zapatillas? claro. Total que decidí ir descalzo por casa y por todas las horas que me paso por casa, pues no hay zapatillas. Genial, sí, sí, ¿no? Hace muy bien. Además, eres consciente, digamos, si tienes desequilibrios desde el punto de vista de, bueno, la simetría del cuerpo y todo, no sé. Es completamente distinto. Es decir, las veces que lo he probado, bueno, vas de una pierna u otra, cojeas o no. O sea, ¿Sí? Bueno, y nada.
Pero es divertido esto de plantearse la próxima locura. Todo el mundo se plantea cuando llega el fin de año Ah, qué claro. cambios vas a hacer para ser más cuerdo y más racional y más... Sí, no. Y nosotros, Todo lo y nosotros contrario. hacemos lo contrario. Que cambiamos Todo lo contrario. Hay que al hacer loco. un Mira, manifiesto me donde casé... reivindiquemos a Baco también, a Baco, digamos. Bueno, sí, a Eso. Dionisio, claro. He estado con unos amigos y digo, oye, yo esto de salir a cenar así aburguesadamente, siempre en restaurantes, digo, ya me he cansado. Claro. La próxima vez, y les propuse, digo, la próxima vez nos reunimos donde sea y vamos a hacer una velada donde cada uno tiene que hacer algo, algo. Puede recitar un poema, puede bailar un tango, puede hacer algo. Muy bien. Pero vamos a hacer una velada que no tenga nada que ver, nada que ver con lo aburrido. Romper rutinas, ¿no? Claro. Romper la rutina, digo, un puntito de locura, ¿no? Un puntito de Abolir creatividad las aquí. maratones de fin de año, sí, ¿no? Es tremendo. Sí. Sí. Las maratones de gastronómicas de fin de año, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te diré que al analizar ahora la locura, para ir poniendo los puntos en las is, mis dos grandes descubrimientos o reflexiones han sido que la locura tiene este elemento positivo, ¿no? de creatividad, pero debido a que se establece un mundo interior, una realidad alternativa, y explotarla, darle música a esa realidad alternativa, pues da lugar a música muy creativa. Y la segunda es que en inteligencia artificial estamos pudiendo imitar a la locura, ¿no? Claro. Esas son las dos grandes ideas que he pillado y luego me he enterado de la vida de millones de personas que estaban fatal. Claro. Fatal. Muchas era por bueno. No, Drogas, la cordura o cierta cordura es un arte, ¿no? Pero realmente de la cordura en los términos... Y además cada uno tiene que saber cómo controla eso. Yo como reflexión final, creo que el problema de confundir, digamos, determinados tipos de comportamientos creativos y todo, es decir, la cordura lúcida o la locura cuerda, inevitablemente, más de lo mismo, se tiene que dar en zona templada. Cuando realmente tus comportamientos o tu locura te pasas, o puede ser, digamos, ya una locura agresiva o una locura ofensiva o una locura que realmente tú crees que es muy gracioso, pero realmente al prójimo, bueno, entonces ahí ya considéralo, ¿no? Entonces me parece que es lo que dices tú. Yo creo que sí, que verdaderamente tenemos que saltar continuamente los límites de nuestra imaginación, llevarlo a los límites y saber que en realidad artistas, científicos y todo, continuamente están traspasando los límites de lo que, bueno, el propio Einstein tenía esa frase que no recuerdo exactamente cómo es ahora, que decía, es decir, un síntoma de locura sería, si haces las cosas siempre de la misma manera, obtendrás siempre los mismos resultados. Entonces, claro, es como un llamado a decir, haz algo distinto para que el resultado sea otro, ¿no? Sí, sí. Decía que la creatividad es a las mismas preguntas ofrecer respuestas diferentes. Claro. Y sí, yo como me gusta mucho esta idea que has traído, que es que la creatividad en el fondo es locura en zona templada. Claro. Eso me parece que es fantástico. Ahí está, mira, eso ya está, eso es una una de las frases célebres que quedarán en los registros acásicos. Acásicos, sí. Y hago mía la frase esta de Edgar Allan Poe, que dice, me volví loco con grandes y horribles intervalos de sanidad. Muy bien. Sí. Bueno, Juan, se nos fue como siempre la olla, todo. Esta vez sí se nos fue. Efectivamente, te iba a decir. Literalmente. Se nos fue la locura, pero yo creo que nos hemos mantenido en la zona templada. Sí.
lo cual no hay queja, ¿vale? Bueno, nos vemos, ¿vale? Vale, un abrazo a todos, Chao. cuídense. Chao, chao. Adiós. Cuídense. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Habla la locura.